esa alma, fortalecer ese corazón y dejar que Dios realmente sea en ti esta mañana. Cierra tus ojos, bendito Dios, en esta mañana te damos a ti la gloria, la honra. Gracias por permitirnos llegar a este lugar que está dispuesto para ti, Señor, para que tú puedas hablar a nuestra vida, para que tú puedas enseñarnos o corregir aquello que a tus ojos están no siendo correcto, para fortalecer nuestro caminar contigo, mi Dios. Prepara, Señor, este corazón de cada uno de tus hijos y que sean sensibles hoy a lo que tengas hoy dispuesto que decirnos. Úsame, mi Dios, te lo suplico, que sea tu Espíritu Santo el que use mi boca, mi corazón, mi Dios, para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento. Muy bien. Hoy comenzamos el libro de Levítico. Quiero que me acompañes a Levítico, Antiguo Testamento, tercer libro de la Biblia, tercer libro del Pentateuco, escrito por Moisés. Muy bien. Levítico en hebreo significa Vayikra y significa Él llamó. Pero en la traducción moderna significa cuestiones concernientes a los levitas. Eso es lo que significa Levítico. Y vamos a ver cómo al final de Éxodo, nuevamente después de que Moisés, indignado, rompió las tablas, los 10 mandamientos que habían sido escritos por Dios justamente en esas piedras, en esas hojas de piedra, volvió nuevamente a pedirle que hiciera nuevamente nuevas piedras para nuevamente colocar ahí sus mandamientos. Y vimos cómo entonces, después de todo el libro que leímos de Éxodo, Dios hablaba a Moisés desde el monte Sinaí. Desde ahí hablaba a Moisés. Y lo hacía subir justamente al monte Sinaí para hablar con él ahí. Y al final de Éxodo vemos que Dios manda a Moisés preparar un lugar para él, que es el tabernáculo de reunión. Y a partir de ese lugar, Dios comienza a hablar a su pueblo, Dios comienza a hablar a Moisés. Entonces, vemos cómo se va desarrollando justamente esta forma que Dios cambia la forma de hablar, ya no habla desde el monte, sino justamente a través del tabernáculo de reunión. Otro punto importante a considerar es que Levítico, Dios habla justamente a las faldas, si le podemos llamar así, a las faldas del monte Sinaí. Y de ahí no se vuelve a mover Dios. Todo el libro de Levítico está justamente, se va presentando todo justamente abajo del monte de Sinaí y no se mueve más el pueblo de Israel de ese lugar. Y vamos a ver el tema importante de este libro para muchos. Este libro tiene 2 preguntas fundamentales. Primera, ¿cómo puede el hombre pecador acercarse al Dios 3 veces santo? ¿Cómo puede el hombre pecador acercarse al Dios 3 veces santo? Y segunda pregunta, ¿cómo puede mantener la pureza en su vida diaria para no perder la comunión con Dios? Estas 2 preguntas justamente se desarrollan en el libro de Levítico. Entonces, durante esos 27 capítulos que constituyen este libro, este libro, vamos a empezar a conocer a Dios y lo importante que es cómo Él estableció acercarse a Él. Y aquí es bien importante esto. ¿Por qué? Porque no es como yo quiera, no es como yo decida, no es como a mí se me ocurra, es como Dios ya estableció la forma en que yo debo de acercarme a Él. Y la otra, mi relación con Dios también fue determinada por Él, no me lo deja a libre albedrío, a mi capacidad de decisión, sino Él dice exactamente cómo debo yo de relacionarme y mantener esa relación con Él. Este libro va a detallar la importancia de los diferentes sacrificios que tiene justamente el pueblo de Israel para acercarse
o para mantener esa comunión con Dios. Y apuntan estos sacrificios justamente al sacrificio supremo, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que todo el Antiguo Testamento es una figura, es una maqueta, es una relieve de lo que realmente años después iba a suceder. Entonces aquí vamos a ver cómo cada sacrificio, vamos a aprender varios sacrificios que habla Levítico para poderlos entender y aprender, y entonces sí valorar. Si pueden apagar el celular, por favor, me distrae mucho eso. Si podemos entender justamente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros y por el mundo. El libro de Levítico es un libro de adoración. Y Dios demanda, Dios manda que lo adoremos. No es opcional. Para el pueblo de Dios no es opcional la adoración. Y la adoración es justamente amar a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cómo amas a Dios? ¿En dónde demuestras el amor de Dios? Y vamos entonces a Levítico, vamos a empezar a leer desde el versículo 1, capítulo 1, y dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Entonces aquí vemos que ya Dios comenzó a hablar a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Hoy vamos a reafirmar cuál es ese tabernáculo al día de hoy. ¿Qué es el tabernáculo? Ya lo dijimos, es la morada de Dios. Que Dios demandó a Moisés que se construyera justamente para tener esa comunión, esa comunicación entre Dios y Moisés, o entre Dios y el pueblo de Dios. Pero ¿cuál es el tabernáculo el día de hoy? ¿Cuál es ese tabernáculo del cual Dios sigue hablando? Antes Dios hablaba desde el monte, hoy Dios habla desde el tabernáculo. Hoy Dios, ¿desde dónde habla? ¿Cómo es que Dios hoy, o tú puedes escuchar la voz de Dios? Dios no habla por sueños, Dios no habla por terceras personas, Dios no habla porque mandó algún profeta, eso ya fue. En su momento ese don de profeta o de apóstol ya fue, es un don ya no operable. Ya eso ya fue, ya está el canon completo. Justamente el Nuevo Testamento ya está completo. Entonces, ¿cómo es que Dios habla? ¿Cómo sé que yo, o dónde yo puedo escuchar justamente la voz de Dios? Y aquí es bien importante, Dios habla justamente desde el tabernáculo, desde su morada. ¿Dónde habita Dios? Entonces quiero que me acompañes aquí a Romanos capítulo 12, versículo 1, y ponle una marca a Levítico porque seguramente regresaremos ahí. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así: así que, el así que significa después de haber hablado esto, todo lo que Dios habló desde el capítulo 1 al capítulo 11, donde habla justamente de sus misericordias, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o espiritual. Si quieres poner entre paréntesis, espiritual. Entonces, el tabernáculo de Dios hoy es un tabernáculo humano. Es un tabernáculo justamente de carne y de hueso, que no fue hecho por obras ni por manos humanas, fue hecho por Dios. Ese es el tabernáculo. Pero lo interesante aquí dice que por las misericordias de Dios, sería entregarnos en un acto de adoración. ¿Quién está agradecido por el perdón de Dios en nuestros pecados? Es importante eso. Hoy las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Quiere decir que Dios te da de su misericordia todos los días de tu vida.
todos los días de Dios, todos los días de tu vida, perdón, Dios derrama su perdón en tu vida. Y por ello, tú tendrías que agradecerle a través de una verdadera adoración, a través de un amor sincero, a través de un amor genuino. Eso es muy importante que aprendas. Tú amas a Dios no con un amor del mundo, sino un amor justamente santo, un amor ágape, que es el mismo amor que Dios derrama a cada uno de ustedes. Ahora bien, dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primer punto, hay que entender esta parte, cómo es lo que está demandándome Dios respecto a un sacrificio vivo. Y es el compromiso sacrificial del creyente. Cuando tú te acercas a Dios, en el Antiguo Testamento, ¿cómo había determinado Dios que se acercaran a Él? A través de un sacrificio. ¿Eso cambia el día de hoy? No. No estamos hablando de un sacrificio para salvación. Estamos hablando de un sacrificio que yo necesito darle a Dios en función de mi relación y comunión que tengo con Él todos los días de mi vida. El único sacrificio que me reconcilió con Dios fue justamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Dios está hablando del sacrificio de relación y comunión con Él. Y aquí dice entonces que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces quiere decir que me debo de entregar plenamente a Dios y sin reservas. Aquí tendrías que preguntarte si tú estás entregado a Dios plenamente y sin reservas, si no lo limitas. Porque muchas veces el acercarte a Dios con reservas es si tengo tiempo, si mi trabajo lo permite, si mi matrimonio lo permite, si mis hijos lo permiten, entonces yo tengo una relación contigo. Y eso no fue lo que enseñó Jesús. Eso es bien importante. Dice que cuando Él llamó a sus discípulos, dice que dejándolo todo, sus discípulos le siguieron. El que ama más a padre más que a mí, el que ama más a esposa más que a mí, el que ama más a hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso es bien importante entenderlo. No está diciendo Dios que te olvides de tu esposa, que te olvides del matrimonio, que te olvides de tu papá y tu mamá. Eso no está diciendo Cristo. Lo que está diciendo que Él tiene que ser el primero en tu vida. Él tiene que ocupar el primer lugar, y por eso el mandamiento, o el primer grande mandamiento que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Él tiene que ser amado primero. Él tiene que usar primero hoy tu vida. Tu primer tiempo que tienes destinado para Él, tiene que usarlo Él como primicia que tú le das a Él. Y esa parte nos cuesta mucho trabajo entender esa parte, porque sin dejar de ser esposo, sin dejar de ser padre, sin dejar de ser hijo, yo tengo que ser un buen hijo y un buen siervo de Dios. Eso es justamente lo que está diciendo Cristo. Entonces pregúntate hoy, si tú quieres servirle a Dios, ¿qué demanda el discipulado? ¿Qué demanda el discipulado? ¿Cuántos empezamos el discipulado los viernes? Más o menos 80 personas. ¿Cuántos son el día de hoy? ¿Por qué? Porque han dejado de tener ese compromiso vivo y santo. A veces nos dejamos llevar por emociones. No, yo levanto la mano, yo sí quiero, Señor, a mí úsame. Emoción, almático. Y Dios no lo usa así, porque nuestro culto, dice ahí, almático, es un culto racional, un culto espiritual. Donde tendremos que pedirle a Dios sabiduría es cómo poder manejar, sin dejar de ser siervo para Él, sin dejar de ser mis responsabilidades que tengo como padre, como esposo, como sacerdote, como siervo de Él. Es la gran diferencia que tenemos que hacer. Y ahí es donde tú le pides a Dios sabiduría. Vamos a Lucas capítulo 14. Otra vez vamos a Romanos. Lucas capítulo 14.
Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí, está hablando Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí la pregunta es, si yo pregunto, ¿quién quiere ser discípulo de Cristo? Seguramente habrá más de uno que diga amén o levante su mano. Pero lo importante que tienes que notar es qué precio, qué costo tiene ser un discípulo de Cristo. Y aquí dice que debo de renunciar. La palabra aborrecer es que me tengo que separar. Por ejemplo, en mi caso, que amo a Dios y le sirvo a Dios, y si mi hija o mi hijo decidiera servirle a Dios como yo le sirvo, no tendría ningún problema yo de que yo fuera el segundo o el tercero. No tengo tema, mientras que Jesús sea el primero en la vida de ellos. Si eso es así, entonces yo no tengo tema que haya una separación por el discipulado que tiene que tener mis hijos con Cristo. Y para mí es entendible. Pero si yo no quiero renunciar a mi posición de padre y los quiero ahí como primer lugar, entonces tengo un problema con Dios. Viceversa, si yo ya conozco la palabra y yo sé que dice aquí claramente que si yo no aprendo a aborrecer, a separarme de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, de mi trabajo, antes que Dios, entonces voy a tener un problema con Cristo. Entonces es mejor decir, no voy a ser tu discípulo en este tiempo hasta que no ordene mis prioridades. Porque es peor que tú digas sí y en el momento decidas tú terminar la relación de servicio al Señor porque ya no pudiste. Porque nunca lo meditaste, porque nunca viste el costo. Y eso es, para mí, simplemente es madurez. Es madurez. Tienes que crecer en la madurez. Que te permita la madurez espiritual a tomar decisiones si quieres o no quieres servirle a Dios de esa manera que Él mismo estableció. Ahora bien, ¿cualquiera le puede servir a Cristo? La respuesta es no. Primeramente tengo que haber sido regenerado, tener que haber nacido de nuevo, para que entonces esa manera de servirle a Cristo tenga que ser a través de su Espíritu Santo, porque es el que me va a dar las fuerzas, la sabiduría, el que me va a guiar a cómo hacer justamente ese servicio o tomar ese discipulado a Él. Y todo está completamente relacionado o interrelacionado. Entonces, no voy a hacer la pregunta ¿quién quiere servirle a Dios? Más bien pregúntate tú si estás apto para servirle a Dios. Y si no, pues ponte a trabajar en la palabra, métete más a estudiar la palabra, porque también eso es muy importante, tiene que ir de la mano. El conocimiento del Señor es importante para servirle a Él. Si no conoces a quién tú le vas a servir, entonces ¿cómo vas a saber que tu servicio está siendo agradable a Él? Segundo punto, dice que tienes que ser un sacrificio no solamente vivo, sino un sacrificio santo. Y aquí la palabra sacrificio santo significa que es un sacrificio apartado para Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por sangre. Si tú hoy no te sientes comprado por sangre de Cristo, no puedes servirle a Cristo. Porque yo he entendido que aquel que compra algo es dueño de lo que compró, porque lo pagó. Eso para mí es claro. Este traje, si lo decido regalar, quemar, romper, pues yo decido porque yo lo compré. Pero este cuerpo completo no es mío, porque lo compró Cristo. Entonces yo tendré que preguntarle a Cristo, ¿qué hago con este cuerpo? Y Cristo decir, dámelo porque es mío, porque me pertenece, porque me costó sangre, me costó mi vida. Y esa es la gran diferencia, amados. Ese sacrificio santo tiene que ver con la santificación. ¿Y quién me da la santificación?
Hoy he sido santificado a través de Cristo, pero estoy siendo santificado a través del Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo, estoy siendo santificado. ¿Qué significa? Que estoy siendo ¿qué? Transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Y esa obra es exclusivamente del Espíritu Santo. Entonces no solamente es un sacrificio vivo, sino un sacrificio santo. Santo. Y el otro requisito que habla justamente Pablo, dice, agradable a Dios. Significa acepto para Dios. ¿Qué es lo que Dios acepta de ti y de mí? La obediencia. La obediencia. Quiere decir que si tú eres un siervo, si tú eres un hijo de Dios, va implícito la obediencia. Si tú no estás obedeciendo a Dios, no puedes llamarte siervo de Dios. No te puedes llamar hijo de Dios porque va implícitamente la obediencia para que seas acepto, agradable a Dios. Y todos los que estamos aquí queremos agradarle a Dios. Amén. Yo creo que el objetivo principal de que hayamos sido rescatados por Dios es que Dios se agrade, que Dios se complazca. Entonces yo creo que en esa parte tenemos que ser cuidadosos si estoy siendo obediente, no en algunas cosas, en todo. Vean lo que dice, regresamos a Romanos 14. Versículo 18. Vean lo que dice este versículo. Dice así, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada ¿a quién? Voy a volver a leer. Dice aquí, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Quiere decir que cada vez que se agrada a Dios de algo de mí, me pone en paz con los hombres. Si yo tengo problemas con los hombres, es que mi relación vertical está siendo lastimada. No me doy cuenta que tengo una relación no correcta a los ojos de Dios. Cuando Dios permite ciertas cosas en mi vida de horizontal con mi prójimo, tendría que preguntarme plenamente cómo estoy con delante de Dios. Cuando los caminos le son agradables a Dios, dice que aún a sus enemigos ponen paz con Él. Y si tienes muchos enemigos que se están levantando contra ti, pregúntate primeramente, ¿cómo está mi relación contigo? ¿Estoy dando el 100%? ¿Estoy dando lo que tú estás esperando de mí, Señor? Y si no es así, corrígeme, examíname y dime lo que debo de cambiar, porque quiero agradarte todos los días de mi vida. Eso tendría que ser nuestra oración de esa manera. Y estoy seguro que Dios va a empezar a decir, sí quiero que corrijas cosas porque no me está agradando la forma en que tú tienes esa relación conmigo. Me está ofendiendo o me estás ofendiendo. Muchas veces el omitir cosas, hay pecados de omisión. Por no hacerlas estoy pecando. La forma en que yo llego los domingos aquí puede ser una forma de omisión, porque no preparé mi corazón justamente con la entrevista que yo tenía con Dios, que yo estaba esperando, ansiaba yo tenerla justamente el primer día de la semana. Y si no estás preparando tu corazón, entonces ¿a qué te preparaste? ¿Cuánta gente está llegando sin Biblia? Y hemos dicho varias veces, aquí en el culto se requiere que tengas tu Biblia impresa. Sí, estamos en el tiempo moderno, ¿no? Yo tengo mi Biblia electrónica. ¿Y cómo sé que estás realmente leyendo la Biblia? Miren, por ejemplo, les pedí pagar el teléfono, ahí está, desobediencia. Porque está hablando Dios, amados. Tenemos que aprender, está hablando Dios, no está hablando cualquier persona. Y si no soy respetuosa cuando Dios está hablando de mi vida, entonces aquí si no tengo respeto a Dios, no le tengo respeto a nadie. Es un tiempo importante en el cual tú decidiste venir aquí justamente con el deseo de que Dios hablara. No lo interrumpas. Por eso el protocolo, la forma de la predicación es, Dios está hablando, no se puede interrumpir. ¿Mi pastor qué dice? Mi pastor no entiendo. Eso dice al final de la predicación, buscan al pastor. No entendí esto, pastor. El pastor no puede aclarar dónde dijo esto. Eso sí, después de. Cuando es un estudio bíblico, tú puedes levantar la mano y con mucho gusto se da
el lugar y tú preguntas. Pero en la predicación tú escuchas. Porque la fe es por Él. Escuchar. Tienes que entenderlo. No dice la fe es por leer. La fe es por Él escuchar. Tú tienes que venir atento a lo que Dios está diciéndote de tu vida. Fíjense cómo, regresando, por qué es importante estar vinculado con Cristo. ¿A quién le dijo Dios, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia? ¿A quién se lo dijo? A Cristo. Quiere decir que todo lo que sea del Hijo, a Dios le agrada. Entonces quiere decir que si yo estoy vinculado con Cristo, todo lo que yo haga para Cristo y en Cristo y por Cristo, Dios se agrada. Por eso es importante entender que Él es la vid verdadera y yo soy el pámpano. No puedo separarme de la vid, porque entonces me voy a secar. Voy a empezar a secarme, voy a empezar a alejarme, voy a empezar a morir, porque no estoy recibiendo justamente esa savia que solamente me puede proporcionar justamente la vid, Cristo, porque Él comunica vida. Cristo comunica vida. No solamente comunica luz, comunica también vida. Y si yo dejo de tener comunión con Cristo, me estoy muriendo. Y Dios no se agrada para eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Es lo que dice la palabra. Y muchos están viviendo un tiempo de juicio, un tiempo de problemas, porque no han aceptado a Cristo como su suficiente y único Salvador. Cuando Dios dijo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, quiere decir entonces que todo lo que hoy hagamos a través o por y en Cristo, Dios se está agradando de tu vida. No es una parte. Yo no puedo decir, bueno, yo soy excelente proveedor, no le falta nada a mi familia, palomita. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? ¿Qué pasa con la parte espiritual? Laboral, palomita. Como proveedor de que todo no le falta nada a tu casa, está bien. Pero ¿qué me dice en la parte espiritual? ¿Hace cuánto tiempo que no das de comer a tu familia espiritualmente hablando? Entonces, sin dejar de hacer una cosa, tienes que hacer la otra de la mejor manera, como Dios está esperando que la hagas. Como Dios está esperando que la hagas. No como tú quieras, es como Dios ha decidido justamente esa parte. Los hebreos no decidieron cómo acercarse a Dios. Ellos no tuvieron esa situación de que ellos lo decidieran. Dios dijo cómo. Y los judíos se sujetaron justamente a la ordenanza de Dios. Todo cristiano se sujeta a la voz de Dios. Yo pregunto, ¿quiénes están obligados a adorar a Dios? ¿Quiénes están obligados a amar a Dios? ¿Quiénes? Los redimidos. ¿Tú te sientes redimido? ¿Sabes lo que significa redimido? Porque también eso hay que aprenderlo. Para redimir es pagar un precio, un costo. Y eso fue lo que pagó Cristo por nosotros, un costo, un precio por el pecado. Entonces todos los redimidos estamos obligados a amar, a adorar al Señor. Rezamos nuevamente. A Levítico. Dice versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ya aquí Dios está estableciendo cómo tenía que ser el sacrificio. Y el sacrificio que está determinando Dios tiene que ser a través de un animal, a través de un animal, ¿no? Cuando alguno de entre vosotros ofrece a Jehová. La palabra ofrecer y ofrenda
son de la misma raíz, que significan venir más cerca o aproximarse. Cada vez que tú ofrendas, cada vez que tú diezmas a Dios, te estás acercando a Él, te estás aproximando a Él. Porque justamente tú lo haces ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién eran esos animales? Para Dios. La ofrenda, el diezmo, ¿para quién es? Para Dios. Y yo pregunto, ¿Dios lo necesita? No, así lo estableció. ¿Tú crees que Dios necesita de tu amor? Pero Él estableció que lo amáramos a Él primeramente. Así está establecido. Porque somos sus criaturas. Porque Él nos creó. Él es nuestro creador. Y Él determina cómo deben ser las cosas. La palabra ofrenda viene del hebreo corbán. Viene del hebreo corbán. Y significa ofrenda, significa también sacrificio, traer cerca una cosa. Entonces quiere decir que la comunión de Dios involucra tres cosas. La comunión con Dios involucra tres cosas. Primeramente, propiciación. La propiciación es algo que es oportuno o favorable. Gratitud, reconocimiento de algo o de alguien que ha hecho un favor a alguien. Y oración, que significa platicar con Dios, intimar con Dios. Estas tres cosas son las que involucran la comunión con nuestro Dios. Entonces la adoración implica sacrificio y significa ofrenda. La ofrenda muchas veces es en especie, no en dinero. El diezmo es 100% dinero, porque del diezmo se pagan todas las necesidades de este edificio y del sueldo o de la manutención del pastor. Ese es el diezmo. Yo puedo ofrendar papel del baño, pero eso no me exime a no diezmar. Son cosas completamente diferentes. Yo le puedo ofrendar a un hermano en especie o en dinero, si Dios te lo dice, pero eso no exime a que no tengas que diezmar. Son cosas completamente diferentes. Vamos a ver 5 clases de ofrendas en Levítico. Primera clase es la ofrenda quemada. Segundo, la ofrenda de comida. Tercero, la ofrenda de paz. Cuarto, la ofrenda por el pecado. Y quinto, ofrenda por la transgresión. Estas cinco sacrificios o estas 5 ofrendas vamos a aprenderlas justamente en el transcurso del libro de Levítico. Cuando dice aquí, nuevamente el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, tiene que ser de una manera voluntaria. Y cuando algo se da voluntariamente y con amor y agradecimiento, Dios las multiplica. Miren, vamos a Éxodo, capítulo 36. Perdón, vamos al capítulo 35. Vean lo que dice aquí este pasaje. Dice, versículo 29, capítulo 35, versículo 29. Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que
que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ahora bien, una parte que dice, una parte donde me sorprendió mucho, dice, donde empezaron a dieron tanto para el tabernáculo que fue necesario decirles que ya no trajeran tanto. Capítulo 36, versículo. Vamos desde el versículo 4, dice así, gracias. Dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra. Yo digo, amén. Amén. ¿No? Muchas veces necesitamos justamente esto, un corazón generoso, un corazón voluntario que traiga más allá de sus fuerzas. Acuérdate una cosa, que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El que siembra mucho, mucho segará. Y sigo leyendo. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Yo digo amén. ¿Por qué? Porque hoy estamos justamente con corazones generosos que gracias a Dios se han dado cuenta cómo está creciendo la iglesia. Y es solamente con ese corazón generoso, con ese corazón que da en abundancia. Y lo cual estoy muy agradecido con el Señor, porque yo sé que esta obra es del Señor. Y cuando las cosas son del Señor, Él comienza a proveer todo lo necesario, no tan solo la parte material, sino también la parte espiritual. Aquí no faltará palabra, dice el Señor. Amén. Entonces es importante esa parte, gracias. Entonces vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 1, versículo 3. Dice, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Aquí ya habla del primer sacrificio que Dios demanda para él. Hay varias ofrendas que son para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, para él que tiene para con Dios. Pero aquí Dios demanda un primer sacrificio para él, que dice el versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto, el holocausto era un sacrificio específicamente para Dios. Aquí no tenían que tomar nada los sacerdotes ni el pueblo. Este animal era completamente quemado, porque era justamente para Dios. Dice, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto. Así fue como estableció. No era una hembra, tenía que ser macho. Y de aquí viene mucho, y nos recuerda un tanto, ¿por qué Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿De dónde viene justamente esa parte? ¿Cuándo es que se cumple esa profecía? Cuando Juan vio a Cristo como el Cordero de Dios. Vamos a Génesis. Capítulo 22. Vamos al versículo 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña,
Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Acuérdate que Dios le había pedido a Abraham sacrificar a su hijo. Isaac dijo, bueno, yo veo dónde está, ya vi dónde está el fuego, veo la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Cuál fue el nombre que usó mi hermano en el devocional del diezmo? Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová proveerá. Vean lo que dice, sigue leyendo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Quién se iba a proveer ese cordero? ¿El hombre o Dios? Dios se iba a proveer de ese cordero. Un cordero es un hijo ovejuno de los chiquitos de 1 año de edad. Es un cordero de 1 año de edad. Sigo leyendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí, pregunta, ¿proveyó Dios? ¿Qué proveyó Dios? ¿Cordero o carnero? Cordero o carnero. Carnero, entonces estaba pendiente que el Dios iba a proveer su cordero. El carnero simplemente fue el sustituto del cordero, pero estaba dicho que iba a ser un cordero. Y cuando entonces Juan el Bautista vio a Jesús, que dijo, he ahí el cordero ¿de quién? De Dios. Quiere decir entonces que ¿quién lo mandó? Dios mismo. Dios mandó a su hijo como cordero para el perdón de los pecados y darnos ¿qué? Vida eterna. Es la gran diferencia. Hoy Cristo, como vicario, es sustituto ¿de quién? De todos nosotros. Vicario significa sustituto. ¿Quién tenía que pagar el precio del pecado? Más el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Como vicario dijo, yo soy el sustituto, yo voy a pagar el precio por el pecado, para que a través de mí tengan vida eterna. Esa es la gran diferencia, amados. Y es la gran decisión que tú tienes que tomar el día de hoy. Si realmente hoy Cristo es tu suficiente y único Salvador. Wow. Yo creo que el pueblo de Israel sabía exactamente lo que había pasado con Abraham e Isaac. Y por eso ellos estaban buscando o esperando que llegara ¿quién? El Mesías, el enviado de Dios. Y la pregunta, ¿por qué fue lo que obstaculizó justamente el creer que Cristo era el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios? Su idolatría, su legalidad, su necedad. Y muchos hoy siguen sin reconocer justamente que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el que vino justamente a pagar el precio en la cruz por todo el mundo. Mas que no todos creen en Él. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, si tú no crees en Cristo, no vas a poder tener justamente vida eterna y no vas a ser perdonado por Dios.
Hoy creo que eso es lo que nos debería de poner un poco preocupados y ocupados por aquella gente que hoy está muerta espiritualmente, que tú sabes que está muerta espiritualmente y que no estás haciendo ni siquiera orando por ese corazón para que sea ganado para Cristo. Y muchas veces nos gana la flojera, la apatía, cuando lo que menos tenemos es tiempo, amados. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo venga Cristo. Y cuando dice que no hay nada que diga, viene mañana, pasado, el próximo año, en 10 años, como no lo dice, puede venir justamente hoy. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que nunca le compartiste de Cristo? ¿Cuál va a ser su destino final? Todo esto justamente lo sabía el pueblo de Israel. Si tú me acompañas, estamos en Génesis, vamos al capítulo 12. Vamos a Éxodo. A Éxodo, ya vimos cómo es que Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, y en el capítulo 12 de Éxodo vamos a ver cómo es lo que determina Dios para poder salvar y dejar en libertad a su pueblo. ¿Qué fue lo que Dios usó? Aquí dice en el capítulo 12 de Éxodo, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí ya Dios estaba estableciendo cómo tenía que ser tomado ese animal, qué edad tenía y qué características tenía que tener. Era macho, no hembra, de 1 año, sin defecto. Eso tiene mucho que ver con el tipo de ofrendas o diezmos o el servicio que tú le quieras dar a Dios. A veces le damos a Dios lo que salga y Dios no acepta nada que venga con defecto. Eso piénsalo bien. Dice en la parte donde dice, versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Acuérdate que había dicho Dios que la sangre de ese cordero se iba a colocar en el dintel y en los postes de la puerta, y al pasar el espíritu de mortandad, al ver esa sangre justamente iba a pasar de largo. Pascua significa pasar de largo. Años después, Dios manda a Cristo y hoy su sangre nos quita. Antes la sangre del animal cubría el pecado, pero el pecado seguía todavía ahí. Como si de repente yo me manchara aquí esta camisa con una pluma, ¿no? Y yo hago esto. ¿Se ve? No, porque está ¿qué? Está cubierto. Así justamente era la sangre. Pero tenía que hacerse ese sacrificio una vez al año, para que entonces se aplacara la ira de Dios por el pecado.
Años después viene Cristo y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Entonces ya no más está cubierto, sino que lo quita de nuestra vida. Deja de tener poder el pecado en nuestra vida. Por eso no creo, o me cuesta trabajo creer que la gente que tiene a Cristo siga pecando y no pasó nada. Cuando la salvación te lleva a una vida de santificación, vas creciendo y vas recuperando la imagen y semejanza de Cristo. Yo creo que hay un proceso, sí hay un proceso de santificación. El proceso de santificación es toda la vida del creyente aquí en la tierra, pero significa que es un crecimiento, no un estancamiento, son cosas completamente diferentes. Por eso cuando alguien dice salvo, salvo soy y para siempre soy salvo. Sí, pero tienes que demostrar crecimiento en tu vida. Es que ya acepté a Cristo en mi corazón, ya sé que es mi único y suficiente Salvador. Está bien, pero yo no veo que estés dando un fruto de crecimiento. Sigues exactamente siendo el mismo, ayer y hoy. Cuando debería haber ¿qué? Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y el único que puede darte ese crecimiento, es, lo vimos en la predicación del domingo pasado, es el Espíritu Santo. Ese poder transformador que solamente Él puede dar a través de la palabra y a través de su poder. Yo creo que muchos son salvos y yo creo que muchos están creciendo. Hay que estar orando por aquellos que tú estás viendo que no están creciendo y que siguen una semana sí, una semana no. 2 semanas sí, 4 semanas no. 1 año ya llevan en Cristo y año y medio otra vez se separan de Cristo. Yo pregunto, ¿tendrán salvación? Uno de los frutos, lo dice Lucas, los que realmente, esa semilla de que es la palabra de Dios llega a buena tierra, llega a un corazón bueno y recto y son retenedores de la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. Y yo sé que el seguir a Cristo se necesita del poder del Espíritu Santo. Imposible que tú y yo podamos hacerlo solito. No, es imposible. No podemos. Pero lo que yo digo es, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Haz tu perfecta voluntad en mi vida. Y Dios comienza entonces a ser justamente sobre en ti. Esa es la gran diferencia, amados. Esa es la gran diferencia. Ahora, si bien Cristo ya está en tu vida, ¿qué demanda Dios en tu vida? Limpieza espiritual. Limpieza espiritual. Una limpieza total en ti. Tienes que ser demasiado celoso con lo que tú ves, con lo que tú escuchas, con lo que tú hablas y con quien te juntas. Tienes que ser altamente celoso. No te des permisos. No te des permisos. Si realmente hoy Dios está hablando de tu vida, acuérdate que un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, por último, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ten mucho cuidado con estar lastimándote con la vieja levadura, con tu antigua naturaleza. Hoy creo yo que ya Dios te está participando de su naturaleza divina. Y eso es más que suficiente, amados. Es la que debe permanecer en tu vida. La vieja naturaleza tiene que ir poco a poco minando. Y tú necesitas menguar para que Cristo crezca en ti todos los días de tu vida. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre, gracias por este momento que nos has permitido escucharte. Gracias por recordarme, Señor, que tú hoy buscas verdaderos adoradores, que te amen con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Hoy aprendí, Señor,
Hoy aprendí que la adoración no es opcional, es un mandato tuyo. Hoy aprendí, Señor, que debo ser celoso con las cosas tuyas y que no debo de contaminarme o permitir contaminarme con el mundo. En el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Padre mío, te pido hoy que me sigas dando ese aliento, esa fuerza, ese poder para mantenerme limpio totalmente delante de ti, Señor. Yo sé que el mundo nos lleva a ser tentados. Yo sé que el enemigo nos tienta el día de hoy. Y yo sé que mi carne muchas veces quiere dominar, Señor, mi espíritu. Señor, yo te pido, yo te ruego que sigas obrando en mi vida. Anhelo profundamente que hoy mi espíritu domine tanto el alma como la carne, Señor. Y volvamos nuevamente nuestro rostro a ti, al único y suficiente Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén, Señor. Vamos a alabar al Señor.